Doctor Enrique Chagoyán, ¿nos escucha? Buenas noches, Diana. Habla doctor Herrera. ¿Cómo está? Hola, doctor, ¿bien y usted? Bien, bien, ya listos. Yo voy a hacer la presentación. Perfecto, doctor. ¿Quiere que le ceda los privilegios de presentador? Por favor. Perfecto. Listo, doctor. ¿Le parece bien si damos inicio, doctor? Excelente. Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA en una nueva emisión del programa SABE. Muy buenas noches, doctor Herrera. Bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos los odontonautas. Hoy estamos de plácemes, muy contentos con este penúltimo seminario que vamos a tener del año 2017 en nuestro sistema de conferencias SABE. Y hoy nos va a engalanar un excelente conferencista, el doctor Ricardo Martínez Pedraza. Antes de presentarlo, de tener el honor de presentarlo, voy a dar solamente un mensaje de bienvenida por parte de nuestro presidente, el doctor Marco Vinicio Saldívar Higueras, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Él se encuentra ahorita escuchándonos en Culiacán, ¿sí? Y está muy atento a todo lo que estamos aquí desarrollando en este seminario. Estamos ya preparándonos para lo que es nuestro congreso en Acapulco en mayo. Pronto, próximo mes, ya van a recibir información acerca del congreso. Solamente para recordarles, estamos ya a punto de terminar con con nuestro programa académico. El próximo mes terminaremos este año con el doctor Roberto Sánchez Lara, con factores que impactan en el éxito del tratamiento endodóntico. Y hoy, pues, daremos inicio, ¿verdad?, con el doctor Ricardo Martínez. Voy a permitirme leer su currículum. Estos son, perdón, los de enero y febrero, el doctor Norberto Juárez Brón, con autotrasplante y reimplante dental, y el doctor Francis Abela, con Conviven Endodoncia. Ese nada más va a haber un cambio en el horario, porque el doctor vive en España, entonces por cuestiones de horario lo vamos a cambiar y será a las 10 de la mañana. Esto es en febrero. Okay. Y bueno, sin más preámbulo, nuestro conferencista de la noche, el doctor Ricardo Pedraza, él es cirujano dentista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1990. Sus estudios de posgrado los realizó en patología oral en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1993, catedrático de patología oral en la maestría de ortodoncia y la maestría de odontología infantil de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es catedrático de patología oral en los posgrados de implantología oral, endodoncia y ortodoncia en la Universidad del Instituto AME, catedrático de patología oral del posgrado de ortodoncia y endodoncia en el CASAE, catedrático de patología oral y de investigación en el posgrado de implantología del Colegio Mexicano de Osteointegración. Profesor invitado al diplomado de implantología oral del ITAP, profesor invitado al diplomado de cirugía vocal del SECADE, profesor invitado al diplomado de atención a pacientes con riesgo sistémico y condiciones especiales en adultos y niños de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ex catedrático de patología oral en las facultades de odontología de las siguientes universidades en la UNAM, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Valle Bravo, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de Montemorelos, Universidad Metropolitana de Monterrey. Profesor invitado al Departamento de Patología Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Campiñas en
SICABA, Sao Paulo, Brasil, en el año 2000 y 2014, y profesor invitado en la sesión clínico-patológica de la 19 reunión de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal en Santiago de Chile en 2014. Muy bien, pues daremos inicio. Hacemos la presentación del doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le cedemos los privilegios al doctor, Diana. Doctor Ricardo Martínez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, doctor Herrera, muchas gracias, doctor Chagoyán, a la Asociación Mexicana de Endodoncia por la oportunidad para poder participar con este tema. Es bien sabido que independientemente de cualquier especialidad, las lesiones de la mucosa bucal podemos encontrarlas en todos nuestros pacientes y es importante que como apoyo diagnóstico de nuestras áreas manejemos de la mejor manera y de la manera más práctica hacer un diagnóstico de las condiciones orales de la mucosa bucal. Y obviamente con esta práctica y con esta experiencia nosotros vamos a poder observar la gama tan importante de lesiones que podemos encontrar en todos los tejidos de la mucosa bucal. En este caso hablaremos solamente de lesiones de tejidos blandos, pero sabemos que también existen lesiones que afectan a los dientes y a los huesos maxilares. Gracias por la oportunidad, damos inicio a la plática. Nuestra plática es lesiones de la mucosa oral, diagnóstico y tratamiento. Esto es parte de nuestra formación académica, como ya leyeron en el currículum. Y recordarles que la mucosa oral es un tejido con muchas funciones y que forma parte de una estructura como es la cavidad bucal. Tenemos tejidos blandos, tejidos duros, tenemos mucosa de revestimiento, mucosa especializada, mucosa sostenida por hueso. Tenemos la biología oral con la función de la saliva, la defensa de la boca, la funcionalidad de las arcadas dentarias. Es un sinfín de funciones que de manera habitual las hacemos, pero cuando se sale de lo establecido, tanto con signos y síntomas y manifestaciones de lesiones, es entonces cuando los pacientes pueden acudir a nuestra consulta y es nuestra labor hacer la exploración intraoral de la mejor manera y tratar de llegar a deducir qué cambios, qué alteraciones o qué manifestaciones de lesiones hay para poder ayudar a nuestro paciente. Nuestros tejidos están constituidos por epitelio y tejido conectivo y la mayor parte de las lesiones que vemos en mucosa oral pueden ir desde manchas, desde aumentos de volumen, desde lesiones ulcerativas, desde lesiones nodulares, con un sinfín de manifestaciones que encajan en diferentes diagnósticos diferenciales y es por eso que importa mucho la exploración, el interrogatorio y saber antecedentes también de nuestro paciente que puedan estar en relación a las manifestaciones bucales de estas lesiones. Nosotros tenemos un tejido de defensa que es la mucosa y después tenemos la mucosa constituida por el epitelio y el tejido conectivo subyacente y la submucosa por el resto de las estructuras. Entonces, estas lesiones pueden afectar tanto superficialmente como profundamente los tejidos adyacentes. Nosotros hacemos diagnóstico clínico de rutina en todos nuestros pacientes, haciendo una inspección, una exploración, haciendo una auscultación o palpación de los tejidos. Es importante que aparte de nosotros palpar los tejidos bucales, los sintamos, la superficie, la textura, la consistencia, también chequemos la relación de la boca con lo que es el macizo facial y la zona del cuello. Enseguida veremos un video de unos 5 o 6 minutos que es un modelo práctico de exploración y donde menciona algunas de las estructuras que pueden ser como alteraciones del desarrollo, pero que no tienen un significado clínico. No olvidar también checar la articulación temporomandibular y checar lo que es el cuello para revelar si hay algún aumento de volumen, sobre todo en las cadenas ganglionares. Enseguida muestro el video. El examen de la cavidad bucal y sus anexos, un procedimiento habitual, requiere actuar en forma metódica y ordenada. Comenzamos inspeccionando la semimucosa de ambos labios.
es conveniente realizar la extensión de esa semimucosa para asegurarse de que en sus pliegues no haya fisuras. Considerar el grado de salud de las comisuras. La palpación de la semimucosa labial en toda su extensión, que se realiza en forma bidigital, nos indica la textura y el grado de flexibilidad del labio. En el nivel del borde del bermellón del labio superior, se evidencian numerosos elementos papuloides de color blanco-amarillento. Son los puntos de Fordyce, glándulas sebáceas ectópicas sin interés patológico. Para examinar la mucosa labial superior, procedemos a la eversión del labio. Observamos el fondo del surco y la inserción del frenillo. Mediante la palpación detectamos glándulas salivales menores. Luego efectuamos la eversión del labio inferior. Vemos el fondo del surco, el frenillo labial y el aspecto húmedo y nodular de la mucosa labial. Para examinar la mucosa yugal anterior, ejercemos tracción de ella en forma bimanual. Ayudados por un bajalengua o un espejo, inspeccionamos los sectores medio y posterior de la mucosa yugal. Detectamos el orificio del conducto de Stensen o Stenon y las glándulas sebáceas ectópicas aisladas. Solicitamos al paciente que saque la lengua, de la que observamos la punta y el tercio medio de la cara dorsal, esta última tapizada por papilas filiformes. Con un explorador señalamos elementos con forma de hongo ubicados entre las papilas filiformes. Son las papilas fungiformes. Vemos también el surco medio lingual. Con la ayuda de un espejo evaluamos el sector posterior del dorso lingual. Vemos la V lingual formada por las papilas caliciformes. Solicitamos al paciente que saque la lengua hacia un costado, tras lo cual examinamos sus bordes anterior y medio. Vemos un borde redondeado con un surcado vertical. En el sector posterior hay pliegues transversales que dan un aspecto de folio. Son las papilas foliadas. Para su mejor observación, debemos tomar la lengua con los dedos y llevarla primero hacia un costado y luego hacia el otro. El paciente lleva la lengua hacia el paladar. Vemos los pliegues fimbriados, las venas raninas y la desembocadura de las glándulas de Blandin y Nun. En el piso de la boca encontramos carúnculas con la desembocadura del conducto de Wharton, donde se puede ver la saliva que fluye. Examinamos por visión directa el paladar duro. Por detrás de los incisivos, en el sector medio, encontramos la papila palatina, con aspecto piriforme, y la línea media o rafe palatino. A partir del rafe medio hay relieves transversales. Son las rugas palatinas, formaciones de fibromucosa dura y adherida. En el paladar blando es bien claro el cambio de color y la movilidad, en comparación con el duro. En la línea media se observa la úvula como una prolongación vertical. Encía vestibular. Se distingue con claridad la encía adherida, la libre y la papilar. Debe examinarse por completo en ambas arcadas. En forma bimanual, endobucal y exobucal, procedemos a palpar la glándula submaxilar y el trayecto de su conducto excretor. Mediante un procedimiento bimanual, buscamos los ganglios genianos intermedios. Genianos del maxilar superior, suborbitario y nasogeniano. El malar
no suele hallarse. La búsqueda de los ganglios submentonianos puede llevarse a cabo inclinando hacia abajo la cabeza del paciente, llevando los tejidos contra la sínfisis o bien por pellizcamiento. Para buscar los ganglios submaxilares, llevar la cabeza del paciente a posición forzada lateral, ubicar los dedos en el nivel de la cara interna del cuerpo mandibular e inclinar la cabeza del paciente hacia el lado que deseamos palpar. Palpación de los ganglios parotídeos. Palpación de los ganglios mastoideos. Por detrás del paciente e inclinando su cabeza hacia abajo, se palpan los ganglios occipitales. Por último, palpamos las cadenas cervicales, yúgulo-carotídea y esternocleidomastoidea. Entonces, mencionarles que al revisar la boca nosotros podemos detectar diversas lesiones. Tenemos un grupo de lesiones de acuerdo a las manifestaciones clínicas y si estas son de primera instancia o son secundarias a una lesión previa o que quedan como secuela. Podemos tener manchas como las máculas, aumentos de volumen como nódulos, como las pápulas, lesiones de contenido como vesículas, abscesos, quistes y la úlcera, que es la manifestación clínica más frecuente de consulta y el síntoma obviamente, y todos lo sabemos, es el dolor. Los métodos diagnósticos, la historia clínica, como todo paciente con su consentimiento informado, la exploración intraoral, extraoral y apoyos de laboratorio como examen imagenológico, exámenes de laboratorio, inclusive para diagnóstico de algunas de estas lesiones, biopsias y citologías. Si nosotros vamos a hablar de lesiones que podemos encontrar en la cavidad bucal, hay que hablar de causas, y entre las causas más frecuentes son las de origen infeccioso. También podemos hablar de grupo de edades en la etapa infantil, en la etapa adolescente, adulta, el adulto mayor, y es que encontramos también ciertas características de lesiones, pero las infecciosas podemos encontrarlas en todos los grupos de edades. Tenemos lesiones reactivas que obedecen a algún factor local externo, las de origen traumático del desarrollo, puede haber tumores benignos y malignos, y lesiones cancerizables o premalignas que inducen al desarrollo y a transformación de lesiones malignas. Las infecciones que son las más frecuentes, tenemos el grupo de virales, las micóticas, bacterianas, inclusive hasta parásitos. El herpes tipo 1, que es el más frecuente, el tipo 2, que es el del ombligo para abajo genital, el tipo 8 asociado a sarcoma de Kaposi, leucoplasia vellosa asociada a VIH, lesiones de tipo verrucoso papilar originados por VPH, virus papiloma. Tenemos los papilomas y tenemos los condilomas acuminados que pueden transmitirse en boca por relación sexual, y es importante mencionar que hablando del VPH, el VPH se ha asociado de una manera importante al desarrollo de cáncer bucal, sobre todo de lengua, de base, de borde lateral y de faringe. Podemos encontrar la candidiasis como enfermedad oportunista, es un tipo de parasitosis por el hongo de la Candida albicans. La gingivitis ulcerosa necrotizante aguda también la vemos como manifestación previa al desarrollo del VIH, las miasis, que son raras estas lesiones de tipo parasitario por larvas que se depositan en boca por moscas, raras en nuestra zona, pero por ahí en un congreso tuve la oportunidad de ver algún caso, y está también la filariasis, un tipo de zoonosis también raro en nuestra región. Entre las lesiones más frecuentes tenemos el herpes. Ustedes pueden ver las lesiones en el paladar, las lesiones en comisura labial, en borde lateral de lengua, en encía insertada, el herpes que nos da en comisura, la primera infección que tenemos de pequeños, pero en la etapa adulta el virus vive en el tejido nervioso y podemos tener estas lesiones que pueden ser asintomáticas después de 3-4 días. Por los 4 días son muy dolorosas, ya es cuando el paciente acude o lo deja pasar, y cuando viene vemos ya las lesiones en cicatrización. Los pacientes con este tipo de lesiones y que acuden al consultorio, preferimos posponer la cita porque pueden ser altamente contagiosas y diseminarse en el mismo paciente. Otras lesiones, estas lesiones que vemos en pacientes de VIH positivos, sarcoma de Kaposi y lesiones maculares que luego se hacen nodulares, también son desarrolladas por un virus, el virus del herpes tipo 8. Es una manifestación importante de la etapa 4 de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que es
el SIDA propiamente dicho. También el virus papiloma humano en conjunto con el virus de Epstein-Barr nos dan estas lesiones en borde lateral de lengua que nosotros observamos corrugadas, blanquecinas, que pueden ser hallazgo, al paciente no le molestan, como vemos también en este caso, y esas pequeñas lesiones blanquecinas están asociadas a la leucoplasia villosa en el caso de manifestación con el paciente VIH. Participan dos virus, virus papiloma humano y virus de Epstein-Barr. Y el virus papiloma solo, hay muchos tipos de VPH, hay más de 100 subtipos de VPH. En boca podemos tener el papiloma, podemos tener la enfermedad de Heg o hiperplasia epitelial focal y podemos tener los papilomas que no siempre tienen el aspecto verrucoso, el aspecto como de coliflor, sino que también pueden ser un aspecto más rosado y no tan rugoso. ¿Cómo detectamos que es VPH? Por el examen histológico, por la presencia de coilocitos, donde indica la participación de la inclusión del virus a nivel del núcleo. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar, papuloverrucosas múltiples en pacientes expuestos a VPH por transmisión sexual y en pacientes inmunosuprimidos, que son los condilomas acuminados, que es el virus tipo 6, 8, 16 y 18, que este mismo tipo de virus también se encuentra asociado al desarrollo de cáncer en boca. Entonces es importante que nosotros diagnostiquemos, observemos la conducta y tratamiento de estos pacientes porque se ha visto la relación ya al demostrarse la presencia de los VPH 6, 8 y 6, 18 asociados al condiloma acuminado pueden desarrollar cáncer bucal. Otro tipo de lesiones son las candidiasis o candidosis. La más frecuente es la pseudomembranosa, pero tenemos la eritematosa, la hiperplasia papilar inflamatoria o la hiperplásica. Aquí vemos, estos son pacientes, es importante mencionar, con VIH-Sida en etapa 4. Vean la cándida completamente desarrollada en el paladar y en la lengua. Y si así está la cavidad bucal o la mucosa bucal afectada, así está el resto del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Esta cándida, es importante mencionar que se desprende y deja una zona eritematosa, pero ahora con los tratamientos que hay para los pacientes de VIH-Sida, es raro ya que veamos estas manifestaciones, puesto que con los tratamientos tardan el desarrollo de la etapa 3 y etapa 4 en el VIH. Pero el hecho de que veamos cándida tampoco es catalogar o pensar que está asociado a VIH. Hay que ver causas. Pacientes con cáncer, quimioterapia, radioterapia o diferentes tipos de inmunosupresión pueden presentar estas lesiones. Otro caso, un paciente que lo habían tratado de una cirugía, tiene trismos y acude porque vemos que no puede abrir su boca y vemos estas manchas natas blanquecinas, también llamadas nube de algodoncillo, que se desprenden. Este paciente tenía VIH-Sida y a veces no hay un buen interrogatorio, a veces no hay una buena historia clínica y los tratamos, pero aquí lo importante con las medidas de protección, no hay ningún problema, todo paciente es potencialmente infeccioso, pero a veces también ellos no aportan los datos, entonces es complicado tratar este tipo de pacientes porque están inmunosuprimidos y cualquier transmisión dada en el ambiente en que él se desarrolla puede ser fatal. Otro tipo de candidiasis, los pacientes diabéticos descompensados, inmunosuprimidos o anémicos o que usan las prótesis totales y que no la retiran al dormir, podemos encontrar toda la mucosa del paladar afectada por cándida o también desarrollada con estos crecimientos, que una variedad de cándida es la hiperplasia papilar inflamatoria. Los tratamientos son con antimicóticos en las lesiones virales antivirales los primeros 3-4 días de manera tópica. Este caso de gingivitis úlcera necrotizante aguda, donde hay destrucción de papilas, pero hay un edema también importante. En este caso de la encía, halitosis, malestar general, linfadenopatía, astenia, dinamia, es un cuadro agudo de primera instancia, entonces hay que dar terapia de soporte también a este tipo de pacientes. Vean aquí las lesiones crateriformes con pérdida de papila y hay un exudado también purulento en el surco gengival, puede haber gengivorragias. Hay que hacer un tratamiento de estos pacientes alisado radicular, dar sustancias oxigenantes y mantenerlo en control también. Es importante mencionar que Laguna es una triada junto con el eritema gingival lineal y con enfermedad periodontal severa o avanzada en el paciente con VIH-Sida. Otro tipo de lesiones, abscesos de tipo odontogénico, que fistulizan o se van hacia la encía lingual, vestibular, distal, o que forman fístulas o parulis también por caries avanzadas de tercer o cuarto grado, por fracturas, por
muchas causas en las cuales las bacterias se desarrollan, proliferan, y podemos ver estas formaciones de absceso como en el paciente infantil, o fístulas o parules ya fibrosadas. Vemos que aquí está el factor causal del resto radicular, o este tipo de aumento de volumen, donde también hemos encontrado la presencia de actinomices por lesiones de origen pulpar que se quedan en las periodontitis apicales crónicas, y damos tratamiento con antibióticos, mejoran las condiciones, pero al no retirar el factor causal se desarrolla esta situación, y hemos encontrado tanto como contaminación como diagnóstico como tal de lesiones periapicales actinomicosis, o lesiones que también ulceran los tejidos y que se diseminan hacia otros planos importantes. Este es un caso muy interesante que raro. Vean las condiciones de la mucosa, una encía mucosa rosa muy pálida, formaciones de abscesos múltiples fístulas. Vean el paladar cómo está aumentado también de volumen. Este tipo de manifestación se puede confundir con leucemia, linfoma, granulomatosis de Wegener, con enfermedades muy importantes, pero lo que hay que recalcar aquí, que esto no fue originado en la boca, más sin embargo las manifestaciones pudieran ser de origen bucal como de origen odontogénico. Se revisó en todas las áreas, y el dato importante aquí es que hubo una cirugía de nariz, de septoplastía, se formó un coágulo, se infectó a nivel de senos maxilares, se hizo una osteomielitis maxilar, un caso que avanzó de manera importante, en la cual se perdió buena cantidad de hueso y de órganos dentarios, pero no había problema de origen odontogénico, fue un problema de área de senos maxilares que se proyectó hacia boca. Entonces es importante mencionar que no todos los focos de alteración de estas lesiones tienen su origen en cavidad bucal, pueden ser manifestaciones de otras entidades. Los tractos fistulosos de origen odontogénico, esto es bien importante mencionar, que mientras exista un factor importante, lesión apical, este tipo de lesiones se hacen de manera crónica y se pueden diseminar inclusive hasta la piel. Acá vemos una fístula de un absceso originado en un molar con caries de tercer, cuarto grado. Acá vemos un absceso por restos radiculares también, una lesión fistulizada granulomatosa por dientes anteriores que no tenían endodoncia, se hicieron la endodoncia, y vean cómo desapareció la lesión. Entonces es importante mencionar que no nada más la diseminación de abscesos odontogénicos, sino también la forma de fístulas o bridas cicatrizales que se hacen por no remitir el factor causal, que es de origen odontogénico. Otro tipo de parasitosis raras, pero es importante mencionarlas, perdón. La filariasis es un tipo de zoonosis transmitido por el perro que da lesiones ulcerativas o da lesiones de agrandamiento de miembros como la elefantiasis. Y la miasis, este tipo de gusano literalmente que proviene de la infección por una mosca. Mi maestra, la doctora Beatriz Aldape de la UNAM, nos pasó un caso en un congreso recientemente donde estaba afectada la mitad de la cara, en un caso aquí en México, cuando esta patología es rarísima, frecuente en Centro y Sudamérica. Perdón. Otro tipo de lesiones reactivas. Vean toda la gama de manifestaciones de lesiones que podemos encontrar de origen reactivo traumático. Me gustaría que se enfocaran en la imagen clínica. Decía mi maestro Elías Romero León, la patología oral se aprende viendo. Entonces, viendo, nosotros podemos saber, si sabemos las condiciones orales de la mucosa, vamos a ver cuáles son las que no son normales. Entonces, esto nos dice que no es normal. Vean esta lesión, que puede parecer hasta un tumor de alto grado de malignidad, pero importa mucho el curso clínico, la historia clínica, etcétera, sobre el mapiógeno. Vean esta otra manifestación amplia en una persona durante el desarrollo de la pubertad, donde el cambio hormonal influye también, o la erupción de un diente que lastima la mucosa, y vean aquí el nódulo ya fibrosado, o esta lesión en el paladar. Entonces, el granuloma mapiógeno es la lesión reactiva más frecuente en cavidad bucal y más frecuente también de estudio histológico. Las hiperplasias gingivales, que es muy distinto a la gingivitis. La gingivitis es una inflamación. Las hiperplasias gingivales que se pueden dar por cambios hormonales o por medicamentos como las ciclosporinas, que son inmunomoduladores, el linfedipino como antihipertensivo, y los anticonvulsivantes como la difenidantoína. Aquí es importante el interrogatorio del curso clínico. Las aftas menores, las aftas mayores, curan entre 7 y 10 días los menores, hasta un mes, mes y medio las mayores, muy dolorosas, dejan cicatriz. Y aquí hay un dato importante, que es la recurrencia y también la historia familiar, y que estos pacientes a veces son tratados
de manera multidisciplinaria, pero es importante mencionar que no toda úlcera en boca es herpes, entonces necesitamos un buen interrogatorio para saber si tiene que ver un origen de tipo infeccioso como el herpes o es reactivo o multifactorial como en el caso de las aftas recurrentes. Otro tipo de lesiones de hipersensibilidad a alimentos o medicamentos, como es el eritema polimorfo multiforme, que indica también un tipo de inmunosusceptibilidad y que a veces este tipo de lesiones se sobreinfecta con el virus del herpes. Entonces ya tenemos una reacción de hipersensibilidad donde llega un virus e infecta. Lesiones ulceradas, costrosas en mucosa nasal, en bermellón, lesiones ulceradas con natas de fibrina en labios, en cualquier parte de la cavidad bucal. Y el paciente puede tener un cuadro importante también de astenia, dinamia, malestar general, linfadenopatía, etcétera. El tratamiento es paliativo y es en conjunto con apoyo para la mejora del paciente. Otras lesiones reactivas, aparatología ortodóntica, aquí vemos este crecimiento, un pólipo fibroepitelial, o vean este caso, esta mancha roja, el paladar es probablemente vascularizado, entonces es raro que veamos una extravasación tan importante como en este caso, y solamente me gustaría comentar que el dato importante aquí es que la paciente ingirió 8 tabletas de 500 miligramos cada una en menos de 24 horas por dolor dental en un diente, un molar que iba a ser tratado con endodoncia. No aguantaba el dolor, se tomó el medicamento y vean esto. Si a este paciente le extraen el diente, hay un sangrado importante. El ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. Entonces, llega a haber un sangrado importante, no lo podemos controlar, o llega a tener un accidente y puede ser fatal. Entonces hay que tener cuidado también con la automedicación o la prescripción de los medicamentos. Otras lesiones reactivas, vean este crecimiento de células gigantes en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda o crónica que manifiestan agrandamiento de los huesos o lesiones de células gigantes tanto periféricas como centrales. Entonces, esto es propio por la alteración de las paratiroides y la producción de paratormona. Vean esta perforación del paladar, que se puede sospechar de cáncer, goma sifilítico, linfomas, leucemia, granulomatosis de Wegener, etcétera, granuloma letal de la línea media. Pero esto, histológicamente, fue una reacción reactiva de glándulas salivales que se llama cialometaplasia necrotizante, que esto no es maligno, es reactivo. Pero lo importante aquí es que esta perforación se hizo por el abuso de cocaína. Otras lesiones, hiperplasias fibrosas, vean aquí como una segunda encía, se desplaza el tejido y acá está la encía normal. Puede ser hábitos de succión, hábito de labio, traumas, se muerden los pacientes, puede haber fibromas también ya ulcerados o este tipo de fibroma nodular. Entonces, una de las lesiones también más frecuentes. No es lo mismo un fibroma que llaman también fibroma de irritación por zonas donde hay trauma, es una neoplasia y no es lo mismo una hiperplasia fibrosa, que es una lesión reactiva que al retirar el factor causal pueden desaparecer. Vean aquí, las hiperplasias fibrosas están tan importantes con prótesis totales desadaptadas o mal adaptadas, que tienen que eliminar esa prótesis, eliminar esos crecimientos y hacer una nueva prótesis. Las úlceras traumáticas, vean el aspecto, bordes indurados, crateriformes con fondos de fibrina que también podemos encontrar. Y esta lesión que vemos aquí fue un hallazgo incidental en la exploración clínica, venía por otra situación, pero ya al interrogatorio, al insistir el paciente que traía algo que no era frecuente verlo ahí, y con la información del paciente llegamos al diagnóstico de eritema posfelatio. Las lesiones por sexo oral a hombres puede causar desde este tipo de lesión circular con un fondo sano y bordes hemorrágicos o bordes eritematosos, puede ir desde una equimosis importante en paladar duro y paladar blando. Entonces, podemos encontrar lesiones ajenas al manejo, funcionamiento de la cavidad bucal, pero aquí el interrogatorio es muy importante para poder llegar a un diagnóstico certero. Morsicatum buccaris, hábitos donde el paciente se muerde inconscientemente, encontramos esta esqueratosis en borde lateral de lengua y en mucosa del carrillo que se puede confundir con leucoplasias, líquen plana u otro tipo, nevo blanco esponjoso, leucodema, que son otro tipo de lesiones queratóxicas. Los mucoceles, que frecuentemente los vemos en personas jóvenes, también los vemos en adultos, a un lado de la línea media, pueden ser profundos, superficiales, se pueden romper, se pueden ulcerar. Aquí vemos esta lesión que fue biopsiada y aquí está la imagen histológica del espacio contenido con la mucina. Entonces, estas lesiones son frecuentes, pero sí es importante estudiarlas,
porque ha habido reportes en la literatura que este tipo de lesiones que parecen un mucosal y que no tienen mayor importancia, histológicamente han sido lesiones malignas. La ránula, que es un tipo de mucosa en piso de boca también, amplia o pequeña, que puede ser superficial o profunda también, dependiendo de la afectación de la glándula sublingual o submandibular, requieren un tratamiento de acuerdo al desarrollo clínico, la afectación de tejidos, pero es importante mencionar que ocurren por obliteración de los conductos de las venas cerebrales accesorias o mayores, como la submandibular o sublingual. Alteraciones del desarrollo, ahorita fueron unas mencionadas en el examen clínico del video. Podemos encontrar las lenguas afectadas, geográfica, fisurada, neo blanco esponjoso, torus palatino, gránulos de Fordyce, estos glándulas sebáceas ectópicas en el labio, que son pequeñas pápulas pequeñas, amarillentas. Esta queratosis, nevo blanco esponjoso, que el paciente podemos sospechar que se muerde y se puede confundir con leucodema o con morsicatum buccaris. Aquí tenemos el leucodema, que ocurre en raza negra frecuentemente, de un color blanco azulado, estiramos la mucosa bucal y se hace presente. Es importante mencionar que como alteraciones del desarrollo han estado presentes durante la mayor parte de nuestra vida, pero se hacen evidentes en algún momento. Síndrome de Merkel-Rosenthal, donde encontramos lengua fisurada, que el 30-40% de la población la presenta y que puede estar asociada a parálisis facial. Y la lengua geográfica puede estar asociada a macroglosia o puede estar asociado a esta entidad de lengua geográfica, que luego confunden con hongo o con cándida o con otro tipo de alteraciones y dan colutorios, dan enjuagues. Esto no requiere tratamiento, al menos que haya sintomatología por ardor por las zonas enrojecidas. Pero se le llama geográfica porque tiene forma de mapa y porque cambia continuamente. Vean esta lesión, también lengua geográfica, muy aparatosa, que fue confundida con cándida. Observen, esto no se desprende, la cándida se desprende. Y hemos visto lengua geográfica también en personas jóvenes, y hay un dato importante que puede ser el estrés que desarrolla este tipo de lesiones. Aquí vemos otra lengua geográfica y no requiere tratamiento, al menos que el paciente relate ardor. Lengua negra pilosa, este color, o blanca pilosa, amarilla pilosa, o por el aspecto de la hiperplasia de las papilas filiformes, indica que es una lengua que no es higiénica, que no se pillan, y la producción de toxinas de este color, o que toman mucho antibiótico, o que se puede poner negra, inclusive cuando chupan una tableta de Pepto-Bismol o toman Pepto-Bismol. Las alteraciones del desarrollo como torus palatino, que se pueden ulcerar también, es una indicación para eliminarlos, pueden ser múltiples. En este tumor, que es un tumor realmente de volumen de hueso, con esas fisuras se impacta el alimento y es una indicación también para retirarlos. O los torus mandibulares asociados también a trauma oclusal, a tricción, porque el diente forma un exceso de hueso para compensar el desgaste del diente y poder mantenerlo también en la integridad del proceso alveolar. Pueden ser uniobilaterales, pequeños, grandes, y puede haber tanto palatino como mandibulares asociados. Vean este caso, cuando llega a haber problema para colocar una prótesis, entonces se sugiere retirarlo también. La mucosa se puede ulcerar, se puede exponer el hueso y es una indicación para retirarlos. La sexostosis, estos aspectos blanquecinos de la mucosa donde se adelgaza por crecimiento del hueso, también son frecuentes. O de esta manera, que causan deformación, hay que levantar la mucosa, retirar el exceso y colocarlos. Pero si se fijan, están asociados a trauma oclusal, a fracturas cervicales o a fracciones. Anquiloglosia como alteración del desarrollo, aquí hay que ver si hay problema con el habla o no, pero aunque hagamos el tratamiento de la anquiloglosia, la frenectomía, el paciente puede requerir de terapia de lenguaje. ¿Cuál es la edad ideal para hacerla? A veces lo vemos a los 6, 7 años, hay que hacerla, las labiales también hay que hacerlas, pero eso ya le indica el pediatra, el médico o la pericia o experiencia clínica para dar en el tiempo adecuado el mejor tratamiento. La verdadera anquiloglosia es la que la punta de la lengua está pegada al piso de la boca o a la encía lingual, y vean cómo aquí se ve blanquecino fibrosado porque es una prolongación del frenillo. Entonces aquí puede causar enfermedad periodontal y es una indicación para hacerlo inmediatamente. O los frenillos labiales hipertróficos o insertados de manera baja hacia la papila palatina causan diastema importante, deben de ser retirados antes del tratamiento ortodóntico. Enfermedades autoinmunes como líquen plano pénfigo, penfigoide, epidermolysis bulosa, los pacientes adultos, sobre todo mujeres, o que tienen alguna enfermedad autoinmune, es importante mencionar que lo vemos con frecuencia, y más en la etapa de invierno, en la etapa tanto de fin de año como de inicio de año. Estas lesiones rojas pequeñas que pueden pasar desapercibidas como cualquier otra alteración
son lichen planus y han sido diagnosticadas con biopsia y por lo tanto al dar el diagnóstico, un tratamiento, las condiciones mejoran. O inclusive aquí donde ya se había hecho una biopsia previa, seguía con lesiones también y se llegó al diagnóstico de lichen planus. Lesiones ulceradas, aquí se está haciendo la técnica de biopsia para eliminar la lesión, para estudiarla. Y vean, lesiones ulceradas que luego tienen un crecimiento reactivo. Observen aquí, aparte de lo blanquecino, una úlcera tan grande que causa molestia y que a veces es complicado tratarlos por lo avanzado de la lesión. Es importante mencionar que, por ejemplo, el pénfigo como enfermedad autoinmune vesiculoampollar se puede asociar a una manifestación previa de un desarrollo de cáncer. Entonces tenemos pénfigoide paraneoplásico con estas manifestaciones que afectan toda la boca, toda la mucosa, el labio, lengua, paladar, encía, faringe, puede haber afecciones en piel. Y es importante hacer una buena historia clínica para deducir si es una lesión aislada o combinada, como lo que ya mencionamos. Ese es otro caso de pénfigoide paraneoplásico. La paciente tenía cáncer de estómago. Primero diagnosticamos el pénfigoide y luego se diagnosticó el cáncer de estómago. Y otro caso que falleció a los 6 meses de que hicimos el diagnóstico y tratamiento, se diagnosticó el pénfigoide y el paciente tenía cáncer de hígado y falleció posteriormente. Entonces, son alertas y son pautas importantes de diagnóstico que el dentista, independientemente de cualquier especialidad, puede llegar a hacer un diagnóstico y puede, como en el caso de prevención de cáncer, hasta salvar una vida. Epidermolisis bulosa estrófica, que hay algunas variedades, son personas que al tacto se desprende la piel o la mucosa. Es importante los cuidados bucales porque simplemente al cepillarse, vean estas bulas o estas ampollas hemorrágicas que se forman, vean las lesiones en piel, no tiene uñas, se llegan a pegar los dedos y son a veces personas que no viven más de 15, 20 años. Ahora con los avances hemos tenido muy buenos resultados y alargar la calidad de vida y el tiempo de vida. Y seguimos con los tumores y terminamos con las lesiones cancerizables o malignas. Tumores benignos, cualquier aumento de volumen en boca puede tener diagnóstico diferencial de todas estas lesiones que mencionamos aquí, fibroma, neurofibroma, hemangioma, lipoma, osteoma, etcétera, que nos da el diagnóstico, el examen histológico. El fibroma, que es la lesión más frecuente, una lesión de base amplia o puede ser pediculado, del mismo color de la mucosa, blando, duro de la palpación o firme, doloroso o no, en zonas de trauma. Estos son los fibromas, que es la patología más frecuente neoplásica benigna. Se hace una biopsia seccional, se elimina y se corrobora el diagnóstico. Los lipomas, el color amarillento nos dice que puede cambiar el diagnóstico, puede ser un lipoma o un fibrolipoma. Y que por qué se desarrollan en boca. Si sabemos la anatomía bucal, tenemos todos los tejidos que propician el desarrollo de estas alteraciones. Otra lesión que parecía fibroma, pero fue un neurofibroma, porque histológicamente aquí vemos el tejido que está organizado por todas esas fibras nerviosas. Entonces, la histología nos da el diagnóstico final o certero. Otro neurofibroma, plexiforme, por la forma de estas células que derivan del tejido nervioso y la colágena de manera irregular o ondulada que se presenta. Entonces, la mayor parte de los diagnósticos con la laminilla de HIE se dan en un 95% y eso ayuda a que los diagnósticos sean de manera pronta para el tratamiento del paciente. Y es importante que los neurofibromas pueden ser múltiples, como en este caso, y asociarse al síndrome de von Recklinghausen. Este caso, en un paciente infantil, dice mi maestro Alberto Lara, la patología ni siempre ni es nunca. Si ven este paciente con neurofibromatosis con los nódulos, ese es otro, pero es en etapa temprana. La única manifestación que tiene de neurofibromatosis son estas manchas. Manchas café café con leche que están en axila en mayor número, arriba de 8, se llama signo de Crow. Entonces, el paciente que tiene signo de Crow en una axila o en las dos y tiene estas manchas café o café con leche, confirmando con cariotipo, tienen neurofibromatosis y pueden desarrollar las manifestaciones que mencioné en la anterior diapositiva. Osteoma, tumores benignos de hueso, que a los torus y mandibulares y palatinos les llaman osteomas, sí, pero es otro tipo de hueso reactivo. El osteoma como tumor verdadero es muy raro, pero se puede manifestar en maxilares y también se asocia a síndromes como el síndrome de Gardner. El condroma, una lesión de cartílago, también rara encontrarla, pero puede ser
manifestación como si fuera cualquier otro tumor. Usamos la imagenología para ver el grado de afectación de estructuras, pero el examen histológico nos dice que es un condroma. Los hemangiomas, que son muy frecuentes, que se asocian al síndrome de Sturm-Weber, al síndrome de Rendus-Weber o a la enfermedad de Krebs, pueden ser únicos, múltiples, planos, superficiales, piel, mucosas, y estas manifestaciones clínicas son de hemangiomas. Hemangiomas capilares o cavernosos que afortunadamente no están asociados a una arteria importante como para que el tratamiento sea más delicado. O también pueden ser planos asociados al síndrome de Sturm-Weber o encefalomatosis trigeminal, donde puede haber también afectación de encía, mucosa bucal y puede haber hiperplasia gingival, pueden tener calcificaciones en cerebro y que sufran también de convulsiones. Este caso era un hemangioma que afectaba toda la mitad del cuerpo y aparte también tiene acá un nevo de otra, que es otra alteración, pero la paciente cursaba embarazo, entonces el hemangioma, al ser de vasos sanguíneos y el embarazo hacer que prolifere la vascularidad, se hace más aparatoso. Otra lesión del desarrollo también, linfangioma, desde el nacimiento lo tiene aquí en la lengua. Si tuviera esto 3 meses o 4, sospecharíamos de algo más agresivo. Si hizo biopsia, se corroboró y se trató como tal. O los linfangiomas pueden agrandar estructuras de la cara o el cuello y aparecer como hibromas quísticos, y vean que también afecta aquí el paladar, mucosa del carrillo, y había sido retirado una parte y se estaba programando para retirar otro resto que había quedado del tumor. El aspecto en boca se le llama como racimo de uvas, y son lesiones superficiales que pueden estar asociadas también a hemangiomas. Esta lesión, que puede parecer un mieloma piógeno, un fibroma, pero vean la vascularidad, la superficie cómo está, se quitó desde la base del pedículo y fue un leiomioma. Los leiomiomas son tumores benignos de músculo liso, pero esto lógicamente puede haber una línea muy pequeña entre diferenciar lesión benigna y maligna. Por eso importa el curso clínico, un buen detallado examen histológico y las condiciones también que vemos en el paciente. O el radiomioma, que todavía es más raro, un tumor benigno de músculo estriado. Lo podemos ver en lengua, en mucosa del carrillo, pero clínicamente puede parecer cualquier otro tipo de lesión. O lesiones pigmentadas como el nevo azul, que es el más frecuente. Las lesiones pigmentadas en áreas de roce como paladar, labios o en piel deben ser eliminadas. Se ha reportado que estas lesiones pueden inducir a cambios importantes histológicos de premalignidad o malignidad. Lesiones que pueden diferenciarse con lesiones pigmentadas agresivas como melanomas. Esta lesión, que no la tenían, apareció, se hace el examen histológico y después desapareció la parte que quedó, se tomó una pequeña parte que fue una biopsia incisional pensando que era algo agresivo y fue histológicamente comprobado un melanocantoma, que es una lesión benigna, pero que clínicamente se puede confundir con lesiones malignas. Por eso la biopsia. O este tipo de lesión en el paciente que nos está ayudando con sus manos a tomar la fotografía, a retraer el labio, vean una lesión nodular con una zona ulcerada y fue un adenoma monomorfo, una lesión de glándulas salivales, pero un tumor benigno, es decir, adenoma es un tumor benigno, o un adenoma pleomorfo, que es el más frecuente, con esta particularidad, que puede estar en labio, puede estar en mucosa del carrillo y en paladar. Y es importante que estas lesiones, entre más tiempo duren, pueden sufrir una transformación maligna. Entonces es importante retirarlas y corroborar el diagnóstico. Aquí está otra lesión del paladar y aquí está la imagen histológica. Y también lesiones en niños, fibromas osificantes periféricos que histológicamente llegan a formar hueso y radiológicamente hay presencia de material radiopaco. Pero aquí lo importante es que está ulcerado y que también está desplazando el diente infantil hacia la zona palatina. Entonces, estas lesiones deben de ser eliminadas y todas deben de ser estudiadas. Otro fibroma osificante periférico, vean el desplazamiento de los dientes por la presencia de la lesión. O también lesiones fibróseas que causan deformidad. Y vean aquí la afectación del maxilar superior, habían quitado un diente y colocado una sustancia para una alveolitis que se había presentado, aquí está el material a nivel radiológico, pero esto crece de manera paulatina y se puede confundir con otras cosas. Histológicamente fue como esta fotografía del libro para representar la forma del hueso del tejido conectivo, una displasia fibrosa monostósica porque puede afectar cualquier otra parte del cuerpo. Otro tipo de tumores de origen ontogénico que la gente muchas veces no cree, muchos pacientes que las estructuras embrionarias dentales que quedan atrapadas pueden originar este tipo de tumores que destruyen los maxilares, causan recesión de las raíces y pueden salir hasta de boca o deformar la cara, pero son benignos localmente agresivos. Entonces es importante su tratamiento en etapas tempranas, no como este caso, que fue una lesión que no se trató y se desarrolló aproximadamente en 8 años.
El precáncer, la leucoplasia, placa blanquecina que no se desprende el raspado, la eritroplasia, placa rojiza, puede ser combinada o un aspecto verrucoso. Estas zonas, las fotografías tomadas del libro, vean, esta zona roja, que fue eritroplasia, histológicamente 99% malignidad. Esta zona leucoplásica con displasia moderada. Entonces, ¿qué significa? Al decir displasia moderada, esto se asocia también al tabaco, al trauma, al sol. Es importante mencionar que al haber cambios histológicos displásicos indica que están en premalignidad. Es importante retirarlas. El doctor Solcirova menciona que entre más tiempo tenga la leucoplasia, menos tiempo a transformarse a malignidad. Y vean estas leucoplasias que han sido retiradas para estudiarse y descartar cambios de malignidad, sobre todo asociadas al trauma o asociadas a tabaco. Vean esta eritroplasia que tenía histológicamente cambios de displasia severa, que estaba en la línea ya para transformar de premalignidad a malignidad. O esta leucoplasia verrucosa que se estudia. Aquí es importante mencionar que las biopsias se hacen en varias partes, porque a lo mejor lo que encuentro aquí, histológicamente no está acá. Se estudió todo y fue con displasia leve, se retiró la lesión y ahí terminó el tratamiento. Pero pacientes asociados al uso de tabaco y se les menciona que no deben de seguir fumando. Termino con las neoplasias malignas, algunas de las que podemos encontrar en cavidad bucal, carcinoma epidermoide, que es lo más frecuente, y solo me gustaría mencionar la característica clínica para poner un poquito de atención en ello y recordarla. Podemos encontrar melanomas o hasta lesiones metastásicas de otra parte del organismo de la cavidad bucal. Estadísticas que mencionan que el carcinoma epidermoide sigue siendo el más frecuente, que es más frecuente en hombres que en mujeres, pero ya casi lo encontramos a la par. Vean estos casos clínicos. Esta lesión ulcerada en labio en paciente tez blanca, que fue tratada como herpes, es cáncer. Esta lesión en labio en persona de tez blanca que creía que el labial le hacía reacción, esta úlcera y esta úlcera es cáncer, pero lo importante aquí es que el cáncer lo tuvo en todo el bermellón, pero superficialmente, y por fortuna el tratamiento fue muy conservador. Esta zona blanca que fue atendida como cándida y este aumento de volumen en el paladar, se extrajo un diente y por ahí salió el tumor. Esto es cáncer, esto blanco no es cándida, fue carcinoma epidermoide bien diferenciado y el paciente murió al año. Esta otra lesión que vemos después de extraer un premolar, creo que una semana después de extraído, vean lo que creció. Y esto no es normal, no creció nada más en el alveolo, también en la encía. Esto fue carcinoma epidermoide bien diferenciado. Y es importante mencionar que el cáncer ya estaba ahí, no lo provocó el retirar el órgano dentario. Otro caso donde se retiró un órgano dentario, hubo un crecimiento, lo quitaron, volvió el crecimiento, lo quitaron, analizamos, carcinoma epidermoide se va y vuelve este crecimiento otra vez. Entonces, esto pequeño que van aquí es cáncer, es un crecimiento que histológicamente de células malignas. Vean esta úlcera importante en borde lateral de lengua en área posterior con fondo crateriforme. El paciente tenía una litosis importante por el grado de necrosis que tenía y un dolor importante por la afectación de las fibras nerviosas cerca del músculo. Eso es cáncer. Y la paciente creía que era una lesión como cualquier otra que se le iba a quitar con un enjuague. Esta lesión que apenas empieza blanquecina con rojo, esto fue cáncer. Inicialmente superficial, pero fue cáncer. No es lo mismo este cáncer tan grande y extensivo hacia un músculo histológicamente que este que es superficial solamente en mucosa. Esta lesión en lengua que ven aquí también es cáncer. Esta lesión en piso de boca verrucosa, blanquecina, que no tiene 5 días, tiene 2 meses, 3 meses, duele al inicio, después ya no duele, eso es cáncer. Esta mancha negra que no duele, me hablan del caso, le iban a hacer un tratamiento de curación porque vean una caries importante, me dicen que el paciente tiene una mancha negra, le digo, mándalo para revisar, y uno cree que es esa manchita y vean la mancha tan extensa acá en el paladar. Esto es alto grado de malignidad y no duele. Eso es un melanoma. Y los tratamientos son muy radicales. Aquí van a quitar todo el paladar, van a dar inmunoterapia, van a dar quimioterapia, pero hay que descartar que esto no sea también una metástasis de un tumor escondido, un tumor primario. Este caso de leiomyosarcoma fue el primer caso de metástasis que he tenido 4 casos de metástasis a boca y lamentablemente las metástasis en boca son predictorias en el avance y agresión de la enfermedad. Esta paciente
iba por un nódulo que tenía su mucoso. Aquí disculpen la fotografía, no teníamos flash, la paciente me ayudó con su mano, es una fotografía de hace casi 20 años. Entonces estiro la mucosa para que se vea el nódulo. Aquí está el nodulito, ya abrimos la mucosa, está el nódulo. Aquí está la sutura, estas son las manos del paciente, y es una imagen histológica que recrea la imagen que nosotros encontramos. La paciente fue retirada del útero años atrás y tenía una lesión en muñeca del lado derecho y en cuero cabelludo. Entonces, lo importante aquí es que se diagnosticó malignidad y se mandó con este diagnóstico a atender con el oncólogo y la paciente murió a los 3 meses. Esto era ya una manifestación de una invasión tan importante. Entonces, las manifestaciones bucales de metástasis, que son entre 1 a 3% de los casos, los pacientes tienen una vida muy corta porque están completamente invadidos. Lamentablemente son predictores en la progresión del cáncer. Este otro caso, un trauma, desarrolló este aumento de volumen, ella relata 3 meses de evolución y se hace toda la imagenología, los estudios pertinentes, y esa es una característica que mencionan los autores cuando lo describen. Vean este aspecto de rayos de sol, un crecimiento hueso en la tabla externa de la rama y hacia la parte posterior del cuerpo mandibular. Esto es cáncer, esto es un osteosarcoma. Y vean este tumor que se desarrolla en un niño de 4 años, creció en creo que 5 meses y tuvo un trauma, lo trataron como absceso, no curaba, seguía creciendo, pero vean hasta dónde creció. Entonces, lamentablemente también encontramos cáncer bucal y cáncer raro en la boca. Afectaba la cámara anterior del ojo, en una semana el tumor creció y fue un tumor lamentablemente muy agresivo, un estecineuroblastoma que se desarrollan de células embrionarias que están en el bulbo olfatorio, que son centrofaciales, pero en este caso se fue hacia el paladar y hacia la cavidad orbitaria. Se hizo la biopsia de tejidos del paladar, no supimos después del paciente y el diagnóstico tiempo después se corroboró con inmunohistoquímica. Entonces, todo esto es una gama de lesiones que podemos encontrar en la cavidad bucal. Mi mensaje es, empecemos por nosotros, revisemos nuestra boca. El cáncer bucal está aumentando, lamentablemente. Muchos factores, tabaco, alcohol, trauma, radiación solar, infección por VPH. Hay que empezar por nosotros, revisar nuestra boca, revisar la boca de nuestra familia y obviamente revisar la boca de nuestros pacientes. Independientemente de cualquier especialidad, somos clínicos formados para poder diagnosticar y tratar las enfermedades del área estomatológica de la cavidad bucal. Entonces, nosotros entramos, hacemos un diagnóstico, revisamos la cavidad bucal, enfocamos nuestra atención a tratar de ver que no haya nada. Clínicamente, ya tenemos los estudios imagenológicos, el COMBI, tenemos la estereolitografía, tenemos un sinfín de apoyos que nos van a ayudar a tratar de que podamos hacer el mejor ejercicio clínico para diagnosticar en etapas tempranas, sobre todo aquellas lesiones que tienen un curso clínico importante y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. No lo sabemos todo, pero podemos seguir aprendiendo. Termino con estas fotografías. Creo que algunas de las personas que pudieron ver la plática podrán conocer al maestro, el doctor Elías Romero de León, mi maestro formador en patología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y mi maestra, la doctora Beatriz Aldape Barrios de la UNAM, que me formó en posgrado. Puedo decir que gozo de su amistad y es muy bueno seguir teniendo esa comunicación y convivencia con nuestros maestros. La doctora Cecilia Pachuca, una buena amiga doctora de la Universidad de Parras, aquí con mi maestra Aldape en Saltillo, una conferencia, y con el doctor Francisco de la ciudad de Saltillo con su esposa, la doctora Letia, también dentistas. Y siempre que pongo las fotos de ellos son mis padres académicos. Y espero que el hijo que formaron en patología pueda cumplir con lo que quisieron en realidad ver y formar. Termino con esta frase que me pareció muy atinada, muy importante y muy bonita de Walt Disney. Prefiero entretener a la gente con la esperanza de que aprendan algo que enseñarles con la esperanza de que se entretengan. Quiero agradecer, doctor Herrera, doctor Chagoyán, a los organizadores
a la Sociedad Mexicana de Endodoncia la oportunidad de poder impartir esta plática. Espero que haya dejado sembrar un poquito la inquietud de revisar siempre las bocas, de preguntar cuando tengamos alguna duda, pero de seguir actualizándonos porque nunca vamos a dejar de aprender. Por su atención, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Martínez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias a COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia, y muchas gracias al programa SABE. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo podrán ver reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital de la conferencia del día de hoy. Si es necesario, podrán hacer cambios en sus datos de registro y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Martínez. Si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Enrique Chagoyán, ¿nos escucha? Así es, Diana. Buenas noches, doctor Ricardo Martínez. Excelente conferencia. Antes de pasar a entregarle el diploma, vamos a irnos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Tenemos por aquí unas cuantas preguntas y, bueno, le mandan saludos. Gracias. Saludos varios. Le manda Javier Ortegón, saludos desde Monterrey. Saludos desde Chile, la doctora Belén Hernández. Gracias. El doctor Carlos Miranda también le envía saludos. Tenemos una pregunta. Nos comenta el doctor Héctor Manuel, la atomización que produce la pieza de alta en este tipo de pacientes puede producir diseminación de esas lesiones en otras partes de su boca o el personal médico. Nos pregunta desde Tabasco, Villahermosa. Bien, en el caso de trabajar con la mecánica del aire pieza de mano, se pueden sí transmitir si no existen los controles de prevención, como lo marcan los protocolos, de diversas infecciones, no alteraciones. Eso puede ser más que nada un vector para diseminación de microorganismos, pero con las medidas que nosotros manejamos, es muy raro que tengamos este tipo de desarrollo de infecciones, sobre todo porque manejamos los controles para prevenir la infección cruzada. Pero en el caso de desarrollar alteraciones fuera de cuestiones de infecciones, no. La cándida no se transmite de manera infecciosa, sino que es de origen oportunista, y en el caso del herpes puede ser, pero nosotros tenemos ya el herpes de la primera infección, entonces es el mismo que se desarrolla en nosotros. Es raro que nosotros nos infectemos de otro tipo de herpes, pero nosotros durante el tratamiento dental, un paciente con herpes en etapa aguda, podemos hacer que se disemine en el mismo paciente la infección. Si hablamos de infecciones cruzadas, entre las más importantes, pues está la hepatitis y la B, C y la D sobre todo. Y en el caso del VIH no está comprobado que sea de esta manera un vector importante para transmitirse. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Ricardo Mata, un gran saludo, Ricky. Pregunta que por qué causa el líquido en plano es más frecuente en invierno. El líquido en plano es una enfermedad autoinmune y se asocia sobre todo en mujeres adultas arriba de los 40, 50 años, aunque ahora ya lo vemos en gente más joven y ya lo estamos viendo también en hombres. Se dice que es frecuente en esta época porque hay un factor también desencadenante de estrés. Lamentablemente, y no sé si estén de acuerdo conmigo en esto que voy a mencionar, ¿cuántos de nuestros pacientes en la consulta, mujeres adultas, llegan y relatan en sus datos tomar medicamentos controlados por depresión? Entonces, esta época de invierno, por ejemplo, hoy que fue en México, celebra Día de Muertos y que viene la Navidad y viene el año, viene el recuerdo, la pérdida, los problemas, el recuento de la vida. Entonces, lo vemos con frecuencia que ya vemos la meditación de gente que ha sido tratada con sus cuadros recurrentes o de gente que apenas va a ser diagnosticada. Muchas gracias, doctor. Le envían saludos Carlos Miranda, excelente conferencia. La doctora Rosana
de León. Excelente conferencia para los que son generales y aprendemos mucho. Gracias, doctor. La doctora María Antonieta López, de igual manera, agradece su gran conferencia. La doctora Edith Santos Celis dice, doctor, buenas noches. ¿Cuáles serían la medida a tomar en un paciente con VIH? Si un paciente presenta herpes zóster, ¿qué tiempo debe pasar para atención odontológica? El herpes zóster es unilateral. ¿Cuál es su etiología del herpes? Bibliografía de patología oral. Doctor, ¿puede proporcionar algún correo, por favor? Ok. El caso del herpes zóster, el paciente con VIH indica que está en la etapa 4 de SIDA. Entonces, es importante mencionar que el virus del herpes zóster, que es el virus varicela zóster, no es contagioso en la consulta dental. Nosotros ya tenemos el virus que desde pequeño nos dio varicela, se queda latente en el tejido nervioso, se guarda y viene un cuadro de inmunosupresión como los pacientes con VIH y se desencadena, se desarrolla. Entonces, digamos que tiene que haber inmunosupresión para que le dé. ¿Nos puede dar a nosotros? Sí, porque nosotros ya tenemos el virus guardado en el tejido nervioso. No se nos contagia de una persona a otra. Nuestro virus, que es el virus varicela zóster, de pequeño ya me dio varicela y está guardado en el nervio neurotrófico. Vienen mis bajas de defensas, mi estrés, una convalecencia, una operación importante, me dieron una quimio, me dieron una radio, se desarrolló cáncer, tengo el sistema inmune alterado, se desarrolla el herpes zóster y se hace presente. Entonces, en el caso de estar presente en un paciente con VIH, no implica mayor problema atenderlo, primero porque no es contagioso para nosotros, y dos, lo que hay que cuidar es que de nosotros no se contagie nada al paciente que acude a atenderse con nosotros por alguna cuestión dental y que tenga VIH-Sida en etapa 3 o 4, que la 4 es la inmunosupresión de manera importante y nosotros sí podemos hacer estragos con transmisión de la infección desde una gripa o algún otro tipo de proceso infeccioso. Pero los protocolos y medidas de barrera limitan este tipo de situaciones. Entonces podemos trabajar con mayor seguridad. Y qué bueno que el paciente menciona que tiene VIH. A veces no lo dicen, pero si hacemos el ejercicio clínico, simplemente con manifestaciones podemos sospechar. No significa que lo tenga, pero un buen estudio clínico detallado, junto con la historia clínica, nos hace sospechar. Entonces el interrogatorio es importante. Hay que aceptar al paciente que lo tiene con las medidas de protección, no hay ningún problema. Todo paciente es potencialmente infeccioso y el porcentaje de transmisión de VIH en el consultorio dental es del 1%. El cambio de la hepatitis es del 70-80%. Con la saliva, el flujo de la saliva puede ser importante para que se transmita, pero con la concientización que ha habido en la preparación del personal de la salud, entre ellos el odontológico, estamos vacunados y es una garantía importante de poder evitar que nos infectemos de hepatitis. Y del VIH ya mencioné, es 1%, es muy raro que nosotros lo tengamos. Muchas gracias, doctor. Envía una gran felicitación y agradecimiento por su participación en este programa, ¿sabe? Nuestro presidente, el doctor Marco Vinicius Saldívar, que nos escucha desde Culiacán, Sinaloa, al cual le debemos pues de nuevo su presencia, que estemos aquí laborando con ustedes. De diferentes lados envían saludos, doctor, agradecimientos y qué excelente plática. Ojalá en muchas escuelas retomen de nuevo muchas patologías, porque comentarios aquí vienen que se enfocan más a otras cuestiones. El doctor Susano Contreras envía felicitaciones. El doctor gracias, buen amigo. Altamirano, saludos desde Reynosa. Gracias, Quique, también. Perfecto. Y bueno, tenemos aquí una pregunta referente. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para tratar los pacientes que consumieron bisfosfonatos? ¿Cuál sería el tratamiento de osteonecrosis? La doctora Karina Martín. Muy buena pregunta. Y es importante mencionar, y a lo mejor suena un poco aventurado. Puedo decir que hemos trabajado con moléculas similares a bifosfonatos y por lo menos hemos investigado de los mismos. Entonces, no tengan miedo a tratar pacientes con bifosfonatos. Los pacientes que yo he tenido, que he documentado, son pacientes que tienen cáncer, que tienen metástasis y se les ha dado el bifosfonato para inhibir la metástasis. Los otros tienen osteopenia o tienen osteoporosis y son sobre todo mujeres en etapa menopáusica que
el grado de osteoporosis, osteopenia, hace que les indiquen los bifosfonatos. Entonces, hay una situación importante. ¿Los podemos atender? Sí, los podemos atender. Hemos atendido pacientes que hemos quitado la necrosis y han evolucionado muy bien. Que la podemos causar si colocamos un clan, que si hacemos un curetaje, que si hacemos una exodoncia. No es que lo provoquemos, es que el paciente tiene susceptible la oportunidad de desarrollarlo porque simplemente le tocó, caer, se desarrolló. Y sobre todo en la mandíbula más que en la maxila lo hemos visto. Ahora, aquí es importante saber por qué toma el bifosfonato. Cuando tienen cáncer, yo les digo al paciente, ¿qué prefiere? Que se le necrose una parte del hueso, que luego la raspemos y que cerremos. Pasa el tiempo, se le necrosa otra parte, la raspamos bien y cerremos. A que se le disemine el tumor y reduzca la calidad de vida o hasta el tiempo de vida. No, prefiero, claro, la manifestación de efecto secundario. No a todos les da. Hemos visto pacientes que tienen 5 años tomándolo y no tienen. Hemos visto pacientes que tienen 3 años y lo tienen. Y tiene que ver también la vía de administración. Sistémica, parenteral, oral, la frecuencia. Entonces, ¿tienen dudas si ese paciente tiene algún riesgo? Pidan su CTX, su examen telopéptido. Lamentablemente es costoso y no en todos los lugares se hace. Y les va a dar el grado de riesgo que hay que pueda sufrir la osteonecrosis por bifosfonatos. Más frecuente en mandíbula que en maxila porque el hueso es más compacto y los bifosfonatos actúan inhibiendo la neoformación o alterando la capilaridad y por lo tanto el hueso baja el índice de vascularidad y se hace más sólido, pero eso ayuda a que se reduzcan las fracturas y también inhibe la acción de los osteoclastos. Entonces no hay una remodelación del hueso. Al faltar la vascularidad del aporte sanguíneo hace que el hueso se necrose. Pero el hecho de que el paciente lo tenga no significa que le va a pasar. 1. 2, viene, hacemos consciente al paciente, inclusive se le pregunta a quien le administra el bifosfonato que nosotros tenemos que hacer un tratamiento y ellos mismos dicen, no hay ningún riesgo, no pasa nada, atiéndalo. Quieren certeza, quieren apoyo, hagan el CTX, el telopéptido para ver, les dice si hay bajo, mediano o alto grado o riesgo de que pueda suceder la osteonecrosis. Y yo he visto algunos casos, sobre todo que la necrosis ha iniciado sola y no se ha hecho ningún tratamiento. Y hemos visto casos en que el paciente se atendió, inclusive se ha cuestionado la colocación de implantes en pacientes que toman bifosfonatos. Si ustedes buscan en la literatura, hay reportes creo que en Israel, donde el bifosfonato hace que el implante se osseointegre de una manera más rápida. Pero son estudios. Nosotros tenemos estudios de bifosfonatos en ratas donde se administraron vía directa, llamamos intraósea directa o sistémica, para poder hacer qué cambios hay a nivel del hueso y si disminuye la vascularidad y disminuye la producción de células osteoblásticas y que no encontremos osteoclastos. Y se usan en el caso de técnicas de endodoncia, para ferulizar y que no se mueva el diente después del tratamiento. Son investigaciones in vitro en animales, pero a lo que voy es, el bifosfonato tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y no a todos los pacientes les afecta por igual. Hay que ver por qué fue indicado, cómo se administra, desde qué tiempo lo toma. Y yo le digo a los pacientes, pues es que ya no le quiero tomar porque si me pongo mal cuando lo inyectan cada 6 meses, etcétera. Pero le digo, ¿qué prefiere? ¿Que se le quiebre la columna o que pase esas 2, 3 días de molestias, pero para reforzar su sistema esquelético? Entonces tiene sus pros y sus contras. No tengan miedo, hablen con algún especialista, piden ayuda, pero al paciente que tiene o que toma bifosfonatos podemos atenderlos y sabemos que hay un riesgo, pero no por eso va a suceder. Muchas gracias, doctor. La doctora Jacqueline Boyain, felicitaciones. Buenas noches, doctor. Tengo una paciente que recurrentemente presenta aftas con aumento de volumen, como si hubiera mordido en la parte posterior de la lengua. ¿Qué tratamiento le podría dar para que disminuya el dolor y desaparezca lo más pronto posible? Primero hay que descartar la causa. Si es un trauma, ver cuáles son las condiciones del trauma. Tenemos nosotros muchas lesiones reactivas que causan úlceras o que terminan en inflamación por hábitos como bruxismo, por morderse el carrillo. Entonces colocamos un rompehábitos, que es el protector bucal, el guarda. Ahora, ya están las lesiones y las úlceras van a curar de 7 a 15 días. Los primeros días son dolorosos. Nosotros recomendamos un colutorio a base de
clorexidina, o puede ser un colutorio con un antiséptico. Lo importante es que la úlcera no se infecte, y al no infectarse va a cicatrizar de manera rápida. Entonces, clorexidina, puede ser isodine, puede ser benzidamina, que hay diversas marcas comerciales, puede ser hasta manzanilla, como colutorio, que tiene varios ¿cómo se llama? Propiedades secantes, cicatrizante, antiinflamatorio. Entonces, buscamos algo paliativo. Es lo que yo sugiero. Hay gente que coloca otro tipo de cosas, pero si es un factor traumático, irritativo, crónico, hay que buscar romperlo. Y inclusive para cuando tenemos mucoceles, sobre todo en jóvenes o en niños, que a veces al morderse el labio de la succión, colocamos un rompehábito, colocamos un guarda y eso es suficiente para ir retirando el factor causal. Pero un tratamiento paliativo para mejorar los síntomas. La úlcera, aunque no demos nada, va a curar de 7 a 15 días. Muchas gracias, doctor. La doctora Anita Bocardo Delgado. Buenas noches, doctor. ¿La línea de mordida puede convertirse en un futuro a leucoplasia? No, la línea de mordida es una hiperkeratosis, línea alba, y el dato clínico es que es una línea que coincide con el plano oclusal. Se podría confundir con una leucoplasia, pero la leucoplasia rara vez marca una línea como tal. Las leucoplasias que vemos con frecuencia, sobre todo asociadas a factores de trauma o tabaco u otro tipo de situaciones, a veces no hay un factor local y tenemos la leucoplasia, son comúnmente más gruesas, corrugadas, un aspecto más blanco. La línea alba como tal es una línea no tan blanca, si es marcada, pero puede ser un nivel lateral que va en relación al plano cruzal. Pero aquí sí es importante hacer un diagnóstico diferencial, revisar ambas mucosas del carrillo, checar que la línea alba va desde el área posterior hasta cerca del canino por ahí. Pero una leucoplasia es comúnmente más blanca, más rugosa y al tocarla es como más indurada. Entonces, por eso mencionaba palpación, auscultación, observación, todo eso nos ayuda a tratar de descartar diferentes causas y emitir diagnósticos diferenciales para llegar a un diagnóstico más adecuado. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues tenemos más saludos y más preguntas, pero por cuestión de tiempo se los vamos a hacer llegar por correo electrónico para que tengan respuesta a cada uno de nuestros idontonautas y poder resolver las dudas que hayan surgido. Diana, ¿me pudieras compartir los derechos, por favor? Vamos a hacerle la entrega al doctor Ricardo Martínez Pedraza y dice: Asociación Mexicana de Endodoncia AC otorga el presente reconocimiento, doctor Ricardo Martínez Pedraza, por la impartición de la plática del día 2 de noviembre del 2017 durante el seminario SABE con el tema lesiones orales más frecuentes a través del Consejo Directivo de AMCAC 2017-2019 a nombre del doctor Marco Vinicio Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, a nombre del doctor Antonio Herrera de Luna y a nombre de un servidor, Enrique Chagoyán Benavides, del Seminario de Actualización Virtual en Endodoncia, le otorgamos este presente reconocimiento, doctor. Muchísimas gracias por tu gran plática. Sabemos que de antemano tus múltiples compromisos, pero te agradecemos bastante que nos hayas compartido tus conocimientos, que nos hayas hecho tu espacio en la agenda y bueno, sobre todo el público de nuestros colegas y no nada más como mencionaron, ¿verdad? Que no nada más los especialistas, sino todos los odontólogos generales, especialistas y no especialistas son los que van a ser gratos de estos conocimientos. Doc, de nuevo, muchísimas gracias y esta es tu casa y te tenemos aquí de nuevo en otro seminario cuando así lo desees. Muchas gracias, doctor Chagoyán. Gracias, doctor Herrera. Gracias a los organizadores por la oportunidad. Estoy a sus órdenes. Y gracias por esta tarea de educación continua a todos nuestros colegas. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Muchas gracias, doctor. Que pasen muy buenas noches. No nos despedimos sin antes comentar o mencionar las personas que quieran los puntos para la certificación. Tiene que solicitarlo a través del correo que aparece aquí en pantalla, sabeamc@gmail.com, anotando el nombre completo, la fecha, obviamente la plática a la que se asistió, si es miembro de la academia o de la Asociación Mexicana de Endodoncia. No se pierdan nuestro siguiente conferencista, va a ser el doctor Roberto Sánchez Lara Taconar,
con el tema factores que impactan en el éxito del tratamiento endodóntico. La fecha 7 de diciembre a las 9 de la noche. Tenemos aquí su currículum. Doctores, no nos queda más que agradecer. Diana, te dejamos los derechos para que cierres. Muchas gracias, doctor Ricardo, y agradecemos a todos nuestros escuchas. Muchísimas gracias, doctor Enrique Chagoyán. Querido doctor Ricardo Martínez, muchísimas gracias por la información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Brasil. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de la Asociación Mexicana de Endodoncia, el Colegio de Especialistas en Endodoncia. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontólogos, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Hasta pronto. Muy buenas noches.